Gracias a todos por su apoyo, sobre todo a los miembros de este canal. Sin ustedes no sería posible este proyecto. Sin nada más que decir, empezamos. No debería estar contándolo, pero si no lo hago siento que voy a reventar por dentro. La primera vez que vi la lista pensé que era una broma pesada del turno noche, de esas que te hacen para ver si te quiebras o si te ríes. Estaba pegada con cinta transparente en la cara interna de mi casillero, justo donde guardo el chaleco. Una hoja blanca, prolija, sin logos, sin firma, sin sello. Solo una lista numerada y un título escrito a mano con letra demasiado calma para estar en una comisaría. Protocolo de patrulla nocturna, zona de transición. No era mi zona. No era mi patrulla. Y sin embargo, mi nombre estaba en el parte del turno. Bueno, mi número de placa, porque ni eso estaba bien. El sistema me asignó una ruta que no reconocí, un tramo de ciudad que en teoría existe, pero que nadie elige a propósito. Bordes, rotondas, polígonos industriales, pasos bajo nivel, calles que cambian de nombre en la misma cuadra. Lo raro de verdad no fue la hoja. Lo raro fue que nadie reaccionó cuando la levanté y pregunté qué era. No me miraron. No hicieron chistes. No dijeron, ah, te tocó. Ni una sonrisa. Solo siguieron con lo suyo, como si yo hubiera preguntado la hora. Hasta que uno, el más viejo del turno, el que siempre huele a café frío, me habló sin alzar la voz, como si le diera vergüenza pronunciarlo. No la pierdas, y no la leas en el pasillo. Me quedé duro. La doblé y me la metí en el bolsillo interno del uniforme. Me dije que era eso, una cargada, un ejercicio de protocolo, un nuevo instructivo. Algo. Pero cuando salí al patio y vi el patrullero asignado, supe que esa noche estaba torcida desde el principio. No era el que uso siempre. Era el mismo modelo, sí, pero sin las marcas habituales, sin los rayones conocidos, sin el olor a tapizado viejo. Estaba demasiado limpio, demasiado quieto, como un patrullero prestado por alguien que no quiere que dejes rastros. En el asiento del acompañante había una carpeta marrón, cerrada con un broche metálico, sin etiqueta, y encima de la carpeta, una lapicera negra. No es normal que te dejen una lapicera, no en un auto de patrulla. No así, como si fuera parte de un ritual. Me senté igual. Encendí. La radio chisporroteó un segundo, y después quedó en un silencio raro, un silencio que no es falta de señal, sino como si alguien estuviera sosteniendo el aire. Apenas salí a la calle me acordé de la hoja. La saqué con una mano cuidando de no soltar el volante. La abrí en el semáforo, bajo la luz verde que parpadeaba y parecía enferma. Decía, regla 1. No apagues el motor en la zona de transición, aunque sea una detención breve, aunque el auto tiemble, aunque escuches golpes. Regla 2. No mires directamente los edificios sin ventanas, no busques carteles, no intentes leer direcciones. Regla 3. Si ves una patrulla estacionada con las balizas encendidas y sin ocupantes, no te detengas. No preguntes por radio, sigue. Regla 4. Si un peatón te hace señas con insistencia desde un lugar donde no debería haber peatones, no bajes el vidrio. Contesta con una sola frase. Está registrado. No digas nada más. Regla 5. Si recibes una llamada por radio que no incluye tu clave, no respondas. Regla 6. No uses linterna para iluminar dentro del auto. No mires tu reflejo en el vidrio lateral. Regla 7. Si el reloj del tablero parece atrasarse o adelantarse, no lo ajustes, no lo menciones. Regla 8. Si te piden que vayas a una dirección de 2 palabras que suena inventada, no discutas. Ve, pero no bajes del auto. Marca la visita en la carpeta. Regla 9. Si algo toca el techo del patrullero, no mires hacia arriba. Respira lento. Sigue manejando. Regla 10. Si vuelves al mismo cruce 3 veces, acepta que ya estás dentro. No intentes salir por tu cuenta. Continúa la ruta exacta. Regla 11.
Cuando veas la garita sin luz, reduce la velocidad. No detengas el auto. Saluda levantando la mano derecha. Regla 12. Al final del turno, entrega la carpeta cerrada. No la abras en la comisaría. No la abras en tu casa. Tragué saliva. Me reí solo, una risa corta que no me hizo gracia ni a mí. Era demasiado específica, demasiado práctica, como si alguien la hubiera escrito después de sobrevivir a algo. Miré por el parabrisas y la ciudad me devolvió una normalidad finita. Autos, semáforos, algún colectivo pasando, faroles. Pero la ruta me iba sacando despacio hacia afuera, como una mano firme en la espalda. Poco después de las 11 ya estaba en el borde industrial. Depósitos cerrados, rejas, calles anchas sin nadie. La radio seguía muda. La pantalla del navegador del móvil no cargaba mapas, como si ahí no existiera internet. El patrullero, en cambio, no fallaba. Motor parejo, dirección suave. Y ahí apareció el primer detalle que me hizo dejar de pensar en bromas. Un edificio largo, de concreto, sin ventanas. No, pocas ventanas. Ninguna. Una pared lisa, como una tapa. Sin carteles, sin grafitis, sin manchas. Regla 2 me quemó en el bolsillo como si fuera metal caliente. No lo miré. O intenté no mirarlo. Pero el ojo te traiciona. Te quiere confirmar lo que ya sabe. Sentí el impulso de girar la cabeza. Y lo corté como se corta un tic. Miré al frente, a la línea blanca del asfalto. Y de golpe la calle pareció estirarse un poco. Como cuando te mareas y el pasillo se alarga. Me concentré en respirar. Seguí. Y entonces vi algo peor. Un patrullero estacionado más adelante, cruzado apenas sobre la banquina, balizas prendidas, puertas cerradas. No había nadie, ni sombra, ni movimiento. Regla 3. No frené, no me detuve, no llamé por radio. Pasé despacio, con una sensación de culpa absurda como si estuviera abandonando a un compañero. Miré de reojo sin querer, y vi que el interior estaba oscuro, pero el volante se distinguía, y detrás del volante, algo como un bulto en el asiento del conductor. Me mordí la lengua. Apreté el acelerador. En el retrovisor, las balizas siguieron parpadeando hasta que doblé, y la calle lo ocultó. No escuché sirenas. No escuché nada. Solo el ruido del motor y mis propios dientes golpeándose una vez. Quise decirme que era un auto robado, que era un operativo, que había explicación. Pero la hoja no hablaba como manual de procedimiento común. Hablaba como, si pasa esto, hace esto, o te morís. Al rato, en una esquina donde no había razón para que hubiera alguien, apareció un peatón. No un tipo caminando como cualquiera. No, estaba quieto, en una isleta, entre dos carriles. Demasiado cerca de la calle. Me hizo señas con los dos brazos, desesperado, como si yo fuera la última chance. Frené un poco por instinto, sin apagar el motor, y ahí me acordé de la regla 4. No bajar el vidrio, no decir más. El peatón se acercó al borde, y la luz del farol le cayó encima como una sábana. Tenía ropa oscura. La cara, no pude verla bien, y eso me tranquilizó, porque en ese momento pensé que mi cerebro estaba siendo dramático. Me señaló hacia atrás, después hacia mí, después hacia el suelo, como si hubiera algo tirado. Movía los brazos con una urgencia que daba pena. Tragué saliva, bajé apenas el vidrio, lo mínimo, lo suficiente para que saliera mi voz. Está registrado. El tipo se congeló, así, de golpe, como si le hubieran cortado el hilo. Los brazos le quedaron a medio aire. Y lo peor, sonrió. No una sonrisa humana de alivio. Fue más bien un gesto rápido, como un reflejo de alguien que escuchó la frase que necesitaba. Yo subí el vidrio. Sentí el corazón en la garganta. No dije nada más. Arranqué. En el espejo, el peatón ya no estaba. Ni siquiera caminando. No estaba. Me repetí que quizá lo perdí de vista por el ángulo. Que fue una ilusión. Pero la calle era recta y estaba vacía. Apenas pasadas las 12:30,
La zona de transición empezó a mostrar sus bordes. No es fácil explicarlo. Es como cuando estás en un lugar conocido, y sin embargo todo tiene un medio grado de diferencia. Las luces más frías, los colores más apagados, el aire con menos ruido. Los sonidos normales, un motor lejos, un perro, un televisor, desaparecen. Queda un vacío que te hace escuchar tu respiración demasiado fuerte. Vi otra vez un edificio sin ventanas. Vi un pasaje bajo nivel donde el grafiti parecía borrado a propósito. Vi una rotonda con un cartel que estaba dado vuelta, y me di cuenta de que mi impulso de orientarme se estaba volviendo una necesidad física, como hambre. Ahí entendí por qué la regla 2 existía, porque si te pones a buscar direcciones, a leer carteles, a confirmar dónde estás, tu cabeza se engancha, se desespera, y esa desesperación te hace mirar donde no tenés que mirar. La radio crepitó por primera vez cerca de la 1 de la madrugada. Mi espalda se tensó. Una voz entró, limpia, sin estática. Y eso no era normal. Incluso con buena señal siempre hay un ruido de fondo. Esta voz sonaba como si estuviera adentro del auto. Unidad, ¿me copias? No dijo mi clave. No dijo el canal. No dijo nada de identificación. Regla 5. Me quedé callado apretando el volante. La voz repitió, un poco más cerca. Unidad, ¿me copias? No respondí. La voz cambió de tono. No se enojó. Se volvió paciente, como un profesor que espera que el alumno diga la respuesta correcta. Unidad, confirma que estás en ruta. Me ardió la garganta por las ganas de hablar. Por reflejo. Porque uno está entrenado para contestar, para confirmar, para no dejar el aire vacío. Pero la regla 5 era clara. No respondí. La radio se apagó sola, como si alguien hubiera soltado un botón. Me quedé temblando, y entonces pensé, si esto es una prueba, si esto es una broma, ¿quién se toma el trabajo de coordinar una voz así? ¿Quién tiene acceso a una frecuencia tan limpia? Seguí manejando. En un semáforo en ámbar intermitente, vi mi reflejo en la ventanilla lateral. Regla 6. Aparté la vista antes de reconocerme, pero alcancé a ver algo que me heló. Mi cara no estaba donde tenía que estar. No fue, me vi raro. Fue como si el reflejo hubiera reaccionado tarde, como una imagen que se queda pegada, como si hubiera alguien detrás de mí, copiándome. No usé la linterna. No prendí luces interiores. Mantuve la vista al frente. Me dije que era cansancio, que eran las luces de sodio, que estaba sugestionado. Apenas pasadas las 2, apareció la garita sin luz. No era una garita de peaje. No era un control real. Era una estructura mínima al costado de la calle, una caseta de chapa con una ventanita negra. No había barrera. No había conos. No había nada que justificara que estuviera ahí. Y sin embargo, ahí estaba. Regla 11. Reduje la velocidad. No detuve el auto. Levanté la mano derecha. Un saludo absurdo en medio de la nada. Sentí una vergüenza infantil, como si me estuviera humillando. Entonces, desde la oscuridad de la ventanita, alguien levantó una mano también. No vi cuerpo, no vi cara. Solo una mano pálida, quieta, devolviendo el saludo con una calma que me revolvió el estómago. Pasé. No miré más. Aceleré un poco cuando la garita quedó atrás. Ahí fue cuando noté el reloj del tablero. Se estaba moviendo raro. No marcaba mal con precisión. El segundero digital, bueno, el cambio de minuto, parecía saltar, como si a veces corriera más rápido, a veces se quedara. Una sensación de tiempo irregular. Regla 7. No lo ajusté. No lo mencioné. Pero me empezó a doler la cabeza de pensar en eso, en que mi cuerpo necesitaba agarrarse de una hora para sentirse estable. En un tramo de avenida vacía vi algo sobre el techo del patrullero. Primero fue un golpe suave, como una pelota tirada desde un puente. Después otro, arrastrado, como uñas, como algo que se apoyaba y cambiaba de posición. Regla 9.
No miré hacia arriba. Respiré lento. Seguí manejando. El sonido se repitió 2 veces más y después cesó, como si se hubiera bajado sin ruido. La piel de mis brazos estaba llena de piel de gallina. Sentía que si frenaba, si apagaba el motor, algo se iba a quedar conmigo. Y ahí entendí la regla 1. No era por el auto, era por vos. Poco antes de las 3 de la madrugada, la carpeta del asiento me llamó como si fuera una boca. No la había abierto, no debía. Pero la regla 8 decía algo que me venía persiguiendo desde el inicio. Marca la visita en la carpeta. ¿Cómo marco algo sin abrirla? Apreté los dientes. Busqué con la mano sin mirar demasiado. La carpeta tenía una solapa lateral con una ranura, como para insertar hojas sin abrir el broche principal. Dentro de la ranura había fichas sueltas, como formularios. Saqué una. Era una hoja con casilleros. Hora aproximada. Punto. Incidencia. Confirmación. Y una línea al final para firma. No decía mi nombre. No decía la comisaría. No decía nada oficial. Traté de reírme de nuevo y no me salió. En ese momento la radio volvió a prenderse sola. Esta vez sí dijo mi clave. Exacta. Unidad asignada a zona de transición recibí. La voz era distinta, más humana, más institucional. Recibí, dije, sin pensar, porque esta vez la regla 5 no aplicaba. Hubo una pausa corta. Tenés una visita pendiente, dirección asignada, calle Hueca. Me quedé congelado. Calle Hueca. 2 palabras que suenan inventadas, regla 8. Recibí, dije, seco, como si fuera lo más normal del mundo. Confirmá llegada y no descender. Repetimos, no descender. Todo queda registrado. La radio se apagó. Yo quedé con la boca seca. Calle Hueca. La ruta me llevó sola, o eso sentí. Doblé por calles que no recordaba haber visto antes. Pasé 2 veces por el mismo cartel doblado. Vi la misma rotonda con el cartel dado vuelta. Y ahí pasó lo que la regla 10 describía, como si lo hubieran escrito mirándome desde el futuro. Volví al mismo cruce 3 veces. Era un cruce simple, con un kiosco cerrado en una esquina y una pared larga de concreto del otro lado. La primera vez lo reconocí por el kiosco. La segunda vez por una mancha oscura en el asfalto. La tercera vez ya no tuve dudas. Mi instinto gritó, salí de acá, girá en otra. Métete por cualquier lado. Rompé la ruta. Pero la regla 10 era como una sentencia. Si ya estás dentro, no salís por tu cuenta. Seguí la ruta exacta. Me forcé a obedecer. Y entonces, como si el lugar hubiera aceptado mi rendición, apareció el cartel. Calle Hueca. No sé cómo describirlo sin que suene ridículo. Era una calle normal, de barrio, con veredas, con árboles, con casas bajas. Pero estaba vacía. No había autos estacionados, no había luces en las ventanas, ningún sonido de tele, ningún perro, ninguna cortina moviéndose. El aire parecía retenido. Fui despacio, sin apagar el motor. Busqué números de casa. No había. Recordé la regla 2. No intentes leer direcciones. Me obligué a mirar solo el centro de la calle, el camino. La radio no dijo nada más. En la mitad de calle Hueca, vi lo que supongo que era el punto de la visita. Una casa con la puerta principal abierta, apenas entornada, como si alguien la hubiera dejado así para ventilar. Me detuve frente a esa casa sin apagar. El motor quedó ronroneando como un animal cansado. Regla 8. No bajes del auto. Me quedé mirando la puerta abierta. Era un rectángulo negro dentro de una fachada más negra todavía. En el retrovisor, la calle detrás de mí parecía más larga de lo que debería. Saqué la ficha de la carpeta. Con la lapicera, escribí, cerca de las 3 de la madrugada, en hora aproximada. En punto puse calle Hueca. En incidencia no supe qué poner. Me tembló la mano. Fue entonces cuando algo golpeó el vidrio del acompañante. Un toque seco, con nudillo, como si alguien estuviera parado al lado. Mi cuerpo se tensó completo. Giré la cabeza de golpe y vi nada, nada al lado del auto.
Entonces, otro golpe, esta vez en el vidrio de atrás, del mismo lado, como si algo caminara junto al auto tocando ventanillas. Recordé la regla 4, aunque no era exactamente eso. Recordé la regla 6. No mires tu reflejo. Me quedé mirando al frente, como un idiota, escuchando golpes que no podía ver. Una sombra pasó por el capó. No una persona, no una forma clara. Algo que tapó por un instante la luz del farol, como si un cuerpo grande se hubiera movido por encima del patrullero. Me subió el vómito a la garganta. No miré hacia arriba. Regla 9. Respiré lento. Seguí con el motor encendido. Los golpes pararon de golpe. En ese silencio, escuché algo peor. Una puerta cerrándose. No en el auto, en la casa. La puerta que estaba entornada se cerró sola, suave, como si alguien la hubiera empujado desde adentro con cuidado. Y entonces, desde la pared del frente de esa casa, se prendió una luz. No de la casa, no de un farol. Una luz blanca, rectangular, como una pantalla encendida detrás de una pared que no debería tener pantalla. Iluminó un pedazo mínimo de fachada, y en esa luz vi una frase escrita con pintura negra. No quiero repetirla tal cual, porque siento que escribirla la vuelve a abrir, pero era una orden corta, algo como entregar o devolver, una palabra que no debería estar ahí. Mi mano tembló tanto que la lapicera se me cayó en las piernas. La levanté sin mirar. En la ficha, en incidencia, escribí lo único que pude. Señal. Y en confirmación, marqué una cruz. Una cruz temblorosa. No firmé, porque la hoja no tenía lugar para nombre, solo para firma. Y en ese momento tuve la certeza de que firmar era aceptar algo. Guardé la ficha en la ranura lateral sin abrir la carpeta. Apreté el acelerador despacio como si mover el auto de golpe fuera a insultar al lugar. Salí de calle hueca sin mirar por los espejos. Apenas doblé la esquina, la radio se encendió. Visita registrada, dijo la voz institucional. Continúe ruta. No contesté. Me limité a seguir. El resto de la noche fue una mezcla de cosas que no encajan en un informe. Vi un colectivo vacío pasar a velocidad normal con todas las luces prendidas, pero sin conductor visible desde mi ángulo. No me acerqué. Vi un grupo de personas paradas bajo un puente, todas mirando hacia el mismo punto, inmóviles. No tenían pinta de borrachos ni de gente esperando. Parecían estatuas. Cuando pasé, sentí sus ojos sin verlos. En un tramo de avenida, el patrullero vibró como si pisara ripio, pero el asfalto estaba liso. El ruido venía de adentro, del techo, como si algo estuviera caminando otra vez. No miré hacia arriba. En un semáforo, volví a ver mi reflejo de costado. Esta vez fue peor. El reflejo sonrió cuando yo no estaba sonriendo. Fue mínimo, un tirón de boca que no correspondía. Yo apreté la mandíbula hasta que me dolieron los dientes y miré al frente. La regla 6 no dice, no confíes en tu reflejo, pero debería. Cerca de las 4:15, el aire empezó a devolver sonidos. Muy de a poco. Un motor lejos, un perro, una persiana. Como si el mundo real estuviera volviendo a encajar alrededor de mí. Pero cuando crees que lo peor pasó, es cuando te das cuenta de que la zona no se va tan fácil. En una esquina que ya parecía normal, vi otra vez un patrullero estacionado con balizas encendidas. Esta vez, estaba justo donde se supone que no debería haber patrulleros, en un callejón sin salida al lado de un paredón. Me dio un escalofrío que me subió desde el estómago. Era el mismo de antes, o eso sentí. Misma limpieza, misma falta de marcas. Regla 3. Seguí, y entonces escuché un golpe en el techo del patrullero. Uno solo, como un recordatorio. Regla 9. No miré. No frené. Apenas pasadas las 5, vi por fin la salida sin entender por qué la reconocí. Un tramo donde las luces eran más cálidas, donde había un kiosco abierto, donde un tipo barría la vereda con cara de sueño. La ciudad, la de siempre, la que duele pero es tuya.
Mi cuerpo se aflojó tanto que me di cuenta de que llevaba horas tenso como un alambre. Me dolían los hombros, me ardían los ojos. Llegué a la comisaría con el cielo todavía oscuro, ese momento en que la noche se rinde sin admitirlo. Entré al patio, estacioné. Dejé el motor encendido hasta el último segundo, por reflejo, como si apagarlo antes fuera mala suerte. Al final lo apagué, con una mano que temblaba. Me quedé sentado un instante escuchando el silencio del motor muerto, esperando un golpe más en el techo. No pasó. Bajé, tomé la carpeta marrón, no la abrí. Adentro, el edificio estaba más iluminado, más sucio, más real. Olía a desinfectante barato, a papel, a cansancio. El mismo viejo del café frío estaba en el pasillo, como si me hubiera estado esperando desde siempre. Me miró una sola vez, no con curiosidad, con esa mirada que tienen los que ya perdieron la esperanza de entender. Señaló con la barbilla un casillero metálico al fondo, uno que yo no había visto nunca. No tenía número, no tenía nombre. Me acerqué. La ranura de arriba era apenas más ancha que la carpeta. La regla 12 me cruzó la cabeza. Entrega la carpeta cerrada. La metí. El metal tragó la carpeta con un sonido suave, como si el casillero fuera una boca bien aceitada. Me quedé mirando la puerta del casillero. Esperé un clic, un cierre, algo. Nada. Volví donde estaba el viejo. Quise hablar, preguntarle qué era la zona de transición, por qué me habían mandado, quién escribió esa lista. Quise decirle que vi cosas, que escuché cosas, que mi reflejo no era mío. Pero lo único que me salió fue: ¿esto le pasa a todos? El viejo negó, lento. No a todos, dijo. Solo a los que sirven para registrar. ¿Registrar qué? Ahí sí me miró de verdad. Y en sus ojos vi algo que no quería ver. Alivio de que yo hubiera vuelto, mezclado con pena de que ahora yo supiera. Lo que no se puede sacar, dijo. Lo que se queda. Me fui al vestuario. Me saqué el chaleco con manos torpes. Me miré en el espejo del baño y no vi nada raro. Solo mi cara pálida, ojerosa, común. Por un segundo me tranquilicé, hasta que parpadeé. Y en el parpadeo, vi atrás de mí, en el reflejo, una sombra quieta en la puerta. Me giré de golpe. No había nadie. Volví a mirar el espejo. Mi reflejo estaba normal, sin sonrisa. Me apoyé en el lavamanos. Respiré. Me dije que era cansancio. Me dije lo mismo que me había dicho toda la noche. Pero al salir, cuando agarré mi bolsa, vi que alguien había puesto una hoja blanca nueva dentro de mi casillero. No estaba ahí antes. Lo supe porque lo había vaciado. La hoja decía, con la misma letra calma: protocolo actualizado. Y debajo una lista numerada que empezaba igual pero tenía una regla nueva al final, escrita como si la hubieran agregado con apuro. Regla 13. Si vuelves a casa y encuentras una puerta que jurarías haber cerrado abierta, no entres de inmediato. Enciende la luz del pasillo y espera. Si alguien respira desde adentro, no es tu casa todavía. Me quedé con la hoja en la mano, sintiendo que el frío de la noche se me había metido debajo de la piel y no quería irse. Salí de la comisaría con el amanecer encima, esa luz que debería limpiar todo, pero esa mañana no limpió nada. En el camino a casa, cada puerta entornada me pareció una amenaza. Cada ventana oscura me pareció una boca. Y lo peor es que sobreviví, sí, volví, caminé, hice el informe normal, el que no dice nada. Seguí con mi vida, pero desde esa noche, cada vez que me toca turno y el sistema tarda un segundo más de la cuenta en asignarme ruta, siento que el aire cambia. Como si el mundo, por un instante, se quedara quieto esperando ver si me toca de nuevo. Y cuando manejo de noche y paso por una calle que parece demasiado vacía, me viene una frase sola a la cabeza, una frase que no pensé antes de esa hoja, y que ahora me persigue como un sello. Está registrado. Porque si hay algo que entendí, es esto. La zona de transición no es un lugar al que vas. Es un lugar que, una vez que te reconoce,